En este caso vamos a hablar del interesante proceso de hominización y de la cultura material y lo que esto aporta a la antropología histórica. Bueno, sabemos que la hominización es el proceso evolutivo por el cual esos primates ancestrales van adquiriendo características cada vez más humanas hasta llegar al Homo sapiens que conocemos hoy en día. Es un proceso de millones de años, pero es crucial para el desarrollo de la especie humana. Eso para la primera parte del tema. Y en cuanto a la cultura material, que quizá el nombre nos pueda sorprender un poco más, tiene que ver con esos objetos y artefactos creados y utilizados por esas sociedades humanas a lo largo del tiempo. Pueden ser herramientas, utensilios, armas, arquitectura, arte. Es esa parte de cultura material que lo que nos permite ver es qué habilidades técnicas, qué conocimientos y qué creencias tenían las diferentes culturas a lo largo de este proceso de hominización. Entonces, para comprender todo el proceso evolutivo es importante analizar cómo esos seres humanos han utilizado y modificado el entorno en el que vivían a través de esa cultura material, que es un poco lo que iremos viendo. Entonces, ahí es donde entra la antropología histórica, que es la disciplina que estudia precisamente esta relación entre los seres humanos y ese entorno material, interpretando pues, esos objetos, artefactos utilizados a lo largo del tiempo. Entonces, a nivel docente, yo creo que también es un tema, os lo he dicho en algún tema más, bastante rico de poder llevar al aula, porque al final podemos llevar objetos arqueológicos, restos fósiles, que nos permitan ver evidencias de este proceso y hablar de las distintas etapas prehistóricas a través de este proceso, por ejemplo, o ver también cómo esa cultura material que les podemos enseñar en imágenes o en algunos casos en museos virtuales que también hay, ¿no? ¿Qué ha habido detrás del cambio que han sufrido los homínidos en los momentos en que han tenido esta cultura material y qué ha estado ocurriendo, ¿no? Cómo se han ido adaptando, qué ha tenido que ver esa cultura material, por ejemplo, con su supervivencia en algunos momentos dados o en algunas zonas geográficas. Es decir, que son recursos que podemos utilizar para ilustrar muchas veces todo este proceso. Y vamos ya con la primera parte, el proceso de hominización, ¿no? Que describe esas transformaciones evolutivas de los ancestros hasta los humanos. La rama que estudia esto justamente es la paleoantropología, estudia el origen y la evolución del ser humano a través pues, de fósiles, de herramientas antiguas y de restos. Vamos a ver entonces qué factores clave contribuyeron a ese proceso de hominización, los factores clave. Por un lado, la bipedestación, es decir, el hecho de caminar erguido sobre dos piernas, permitía usar las manos, es decir, se liberaban las manos para otras funciones. Eso hacía que vieran mejor sobre la vegetación y que también se pudieran desplazar de forma más eficaz. El rostro plano, a lo largo de este periodo también se convirtió el rostro era menos saliente de la cara, ¿no? En comparación con otros primates. Eso se asocia, se cree que tiene que ver con la dieta y la función de masticar, así como también con la evolución del cerebro y del lenguaje, que hizo que se fueran reduciendo el tamaño de la mandíbula y también de los dientes y la frente se hiciera algo más alta. La capacidad craneal, otro aspecto, es indicador de que el cerebro evoluciona y también las capacidades cognitivas. De hecho, el volumen del cerebro de los primeros homínidos pasó de 450 centímetros cúbicos, se mide en volumen, a 1.400 centímetros cúbicos en el Homo sapiens, con lo cual es una evolución considerable. Los utensilios, el hecho de que fabricaran utensilios es algo crucial en la evolución de los homínidos, porque eso les permitió tener ciertas facilidades para lograr, pues, por ejemplo, el hecho de cazar, ¿no? La dentición, también hubo cambios en la dentición, hubo nuevas dietas, nuevas formas de vida y eso facilitó que con el tiempo y muchos años pues desaparecieran, por ejemplo, los grandes caninos, que ya no eran necesarios porque tenían otras dietas pues más variadas y no requerían de este tipo de poder desgarrar, por ejemplo, a animales crudos. El lenguaje. El desarrollo del lenguaje quizás sea lo más complejo de todo el proceso de los homínidos, pero bueno, tiene que ver, se cree, con la capacidad craneal, con el cambio también en todo lo que hemos dicho del aparato bucal
y evidentemente les permitió coordinarse mejor a nivel social, transmitir conocimientos y desarrollarse muchísimo más, culturas mucho más complejas. Vamos a ver un poco los principales hitos de la evolución de nuestros ancestros y cómo se fueron desarrollando. El Australopithecus. El Australopithecus afarensis es la primera forma de homínido que caminó sobre dos piernas y fue crucial. Ese paso de bipedestación fue crucial para la evolución porque liberaron las manos y empezaron a usar herramientas muy rudimentarias, pero empezaron. El Homo habilis luego es considerado el primer miembro del género ya Homo. Estamos hablando de hace como entre casi 2,5, 2,4 y 1,4 millones de años. Y se le llama habilis por lo de habilidoso, porque ya fabricaba herramientas de piedra tallada según se ha ido viendo con los restos encontrados. Luego estaría el Homo erectus. Fue el primero, lo hemos dicho antes al ver las teorías, en abandonar África y extenderse por distintos lugares del mundo, como por ejemplo Asia o Europa, con lo cual se cree que se adaptó, o parece ser, a los distintos ambientes y desarrolló tecnologías ya más avanzadas. De hecho, usaban hachas de mano, por ejemplo. Llegaríamos al neandertal, al Homo neanderthalensis, el que hemos dicho que desapareció, vivió en Europa y en Asia. Estamos hablando de entre hace 400.000 y 40.000 años. Se adaptaron al frío, fabricaron herramientas complejas, desarrollaron estructuras sociales y sobre todo prácticas funerarias, pero sí que es cierto que en el momento de coexistencia con el Homo sapiens, por cambio climático, por coexistencia con la otra cultura, al final acabaron desapareciendo. Y llegaríamos al Homo sapiens, que es nuestra propia especie. Nació en África hace unos 300.000 años, se cree, y se dispersó por todo el mundo y poco a poco fue reemplazando a otras especies que coetáneamente convivieron. Es decir, no es que solo cada uno estuviera en un momento concreto, de hecho es cuando reemplazaron también a los neandertales. Destacaron porque tenían ya capacidad de cooperar, desarrollaron un lenguaje más complejo y también una parte ya de arte y de cultura material mucho más diversa que los anteriores. Entonces, de lo que hablábamos hace un momento, no fue un proceso lineal la hominización, es decir, hubo especies que coexistieron en el pasado, que interaccionaron, ¿sí? Y que luego fueron distintos factores de la evolución o a nivel ambiental, biológico y cultural los que hicieron que unos desaparecieran y otros no. Entonces, lo que nos permite reconstruir esta historia básicamente es todo lo que tiene que ver con los hallazgos arqueológicos y paleontológicos, ¿vale? Nos permite reconstruir un poco cómo se creen las distintas teorías de la evolución.